Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en Wordsuiters, una colección de poesía que, la verdad, promete un viaje bastante intenso, ¿no? Sí, es un material fuerte. Toca temas de memoria, trauma. Exacto. Y tenemos aquí los poemas que vienen organizados de una forma muy específica. Muy deliberada, diría yo. Justo. Así que nuestra idea hoy es, pues, desentrañar un poco esa estructura, ver qué temas se repiten, qué ecos hay entre los poemas. Y entender esa metáfora central, ¿no? Las palabras como suturas. Eso mismo. Entender cómo funcionan esas suturas. ¿Listos? Bueno, pues vamos a empezar a desglosar esto. Adelante. Ok, lo primero que salta a la vista, como decíamos, es la organización. No son poemas sueltos, ¿verdad? Está dividido en 6 secciones. Ajá, 6 partes bien definidas. Casi como capítulos. Sí, como etapas de un camino, quizá. Creo que vale la pena nombrarlas para tener el mapa. Claro. Primero, iniciación, o sea, iniciación. Luego, faith and fracture, fe y fractura. Ya desde ahí se siente el quiebre. Totalmente. La tercera es transformations, transformaciones. Después viene devotional, devocional. Interesante esa secuencia. Sí, y sigue con exile and elsewhere, exilio y otros lugares. Y cierra con survivals, supervivencias. Vaya, iniciación, fractura, transformación, devoción, exilio y supervivencia. Es casi un arco de vida completo. Justo eso pensaba. Se siente como una progresión. Desde esos inicios, el golpe de la fractura. Luego el intento de cambio. Esa exploración de la devoción, que, bueno, ya veremos a qué. ¿A qué se dedica esa devoción, no? Exacto. Y luego el desplazamiento, el exilio, para terminar en la resistencia, en la supervivencia. La estructura en sí ya cuenta una historia. Definitivamente. Promete bastante profundidad. Aquí es donde creo que la exploración se pone realmente interesante. Con esta estructura en mente, ¿qué hilos temáticos ves tú que van tejiendo estas secciones? ¿Qué es lo que conecta todo? Pues fíjate que, al leer los poemas, es fascinante ver cómo ciertos motivos, ciertas obsesiones casi, reaparecen y se van complejizando a través de esas etapas que mencionas. Ajá. Uno de los más potentes, y la verdad bastante desgarrador, es el del conflicto familiar, el trauma infantil. Parece ser el corazón sobre todo de esas primeras secciones, ¿no? La iniciación y la fractura. Claro, la base de todo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la figura del padre, hay imágenes que, híjole, se te quedan grabadas. ¿Cómo cuáles? ¿En qué poemas? Bueno, está el poema Laws of Perpetual Motion, Leyes del Movimiento Perpetuo. Te sumerge de golpe en una inestabilidad tremenda. Ah, sí, ese empieza con moviéndonos. Siempre nos estamos moviendo. Ese mero ya te dice todo, ¿no? Un desarraigo constante. Y no es porque quieran, ¿eh? Está ligado a las malas deudas de un vendedor de seguros de vida de Perth. O sea, una huida constante. Literalmente. Lo dice claro. Estamos huyendo, somos fugitivos. Imagínate crecer así, siempre a la fuga. ¡Qué fuerte! Y esa huida marca todo, supongo. No solo lo físico. Mencionas al padre. ¿Cómo se siente su presencia en ese caos? Porque le escribe su agarre como lava fundida. Eso suena intenso. Exacto, esa es la palabra. Intenso. No es solo la autoridad paterna normal, digamos. Hay algo volcánico en esa imagen de la lava fundida. Algo que quema, que atrapa. ¿Y qué necesita? Va más allá del control. Fíjate en las promesas que le exige al hijo. Son, bueno, perturbadoras. ¿Las recuerdas? Sí, algo como, si alguna vez me encierran, no me abandonarás, ¿verdad, hijo? Y también, cuando sea viejo me cuidarás. Híjole, es una carga enorme para un niño. Enorme. Y la describe como algo fuerte y pegajosa como la melaza e igual de oscura. Es como una herencia pegajosa inevitable. Como si no pudiera escapar de esa influencia. Justo, el poema cierra con esa sensación. Dice, aún sujeto a esa fuerza, y se compara con el holandés errante. Una fuerza que lo condena a errar. Vaya figura paterna. Y ya que es así, tan compleja, tan errante, se vuelve más oscura en otros poemas. Mencionaste True Stories, ¿no? Historias verídicas. Sí, en True Stories la cosa se pone más inquietante. Esa fascinación que tiene por los tabloides, por lo más amarillista. ¿Qué tipo de historias?
Pues historias de violaciones, triples asesinatos, personas desaparecidas. Y el poema sugiere que encontraba una especie de alegría en cada recuento, como si obtuviera ideas. Órale, no solo morbo entonces, casi como si estuviera aprendiendo. Exacto, y luego está cómo instruye al narrador. Cada noche me mostraba cómo cerrar todas las puertas. Lo prepara para ser el hombre de la casa, en un mundo que él ve como peligroso, ¿no? Sí, un mundo de hombres, le dice. Lo está entrenando para la hostilidad que él percibe, o que él mismo encarna, quizá. Uf, qué escalofriante esa preparación. Y el final de ese poema, cuando el narrador siente que su padre se refleja en esas historias violentas, la del hombre que se suicida con sus hijos. Es demoledor, sí. Dice que leía como si viera el futuro, y que sentía que ese viejo loco no era cualquiera, era él. No, qué terrible. Sugiere que esa inestabilidad no era solo de mudarse, sino algo interno, una amenaza latente. Exactamente. Una potencialidad aterradora. Y luego está la otra cara de la moneda, o quizá otra forma del sufrimiento familiar, la madre. Ah, claro. Como aparece ella. El poema Economies, Economías, es fundamental para entenderla. Su dolor no es secreto, al contrario, es omnipresente. ¿Cómo lo describe? Dice que era como un festín puesto en la mesa para que todos comieran. Imagínate esa imagen, su sufrimiento alimentando o contaminando a toda la familia. Vaya, un festín amargo, me imagino. Y la describe como su propio caballo de Troya. Sugiere una fuerza interna, sí, pero que al final se vuelve contra ella misma. ¿Y esa idea de economías, del dolor, a qué se refiere? ¿Cómo funciona eso? Es complejo. Parece una herencia, primero que nada. Menciona a la abuela, que vio morir quemado a su hermano y nunca exhaló ni un suspiro. Un linaje de estoicismo extremo, de aguantar. Exacto, de contención total. Y la madre del narrador lo replica. Cuenta que una vez le cayó un hierro caliente en el pie y ella simplemente lo archivó sin comentarios. Archivó el dolor. Así lo dice, como si lo guardara. Ahorra todo, acumula hasta el último sabor amargo. Es una economía de resistir reprimiendo. Pero lo más fuerte es que esa economía no se queda en ella, sino que le enseña, ¿verdad? Ahí está el meollo. La madre le enseñó al narrador a contenerlo como aprender a respirar bajo el agua. ¡Qué imagen! Aprender a respirar bajo el agua. Algo antinatural, forzado. Totalmente. Una habilidad de supervivencia que te ahoga por dentro. Y el resultado es una máscara. Dice, como ella llevo mi sonrisa como una costura apretada. Una costura apretada, ahí conecta directamente con el título, ¿no? Con las suturas. Exacto. Es una sutura temprana, pero que cierra hacia adentro, que no deja salir nada. Es la herencia del silencio, del dolor procesado en solitario. Híjole, con estas figuras paternas tan marcadas, con sus propios dolores y mecanismos, el choque era inevitable y el niño atrapado en medio. Claro. El poema Inheritance, Herencia, habla justo de eso. ¿Qué dice exactamente? Lo describe de forma brutal. El niño como rehén en la guerra secreta de tus padres uno contra el otro. No hay bando seguro, estás en medio del fuego cruzado. Y no solo eso, sino que el cuerpo mismo. Sí, eso es lo más fuerte. El cuerpo del niño se vuelve el vehículo. Tu cuerpo una hostia de comunión lista para absolver. Ser el campo de batalla y al mismo tiempo la ofrenda para intentar calmar las cosas. ¡Qué locura! Nos mete de lleno en esa sección de fe y fractura. Las bases rotas, la confianza hecha pedazos. Y claro, tener ese rol de rehén, de hostia, el impacto en la identidad debe ser tremendo. El mismo poema Inheritance habla de eso. Absolutamente. Inheritance es clave para entender la lucha por la identidad. No solo narra el conflicto, sino cómo marca al niño. ¿De qué forma? Desde el apodo que le pone el doctor, Little Maori, pequeño Maorí, lo etiqueta, lo hace otro. Y luego las expectativas de los padres, casi mesiánicas. Tu madre vio tu propósito, tu padre también, como si le asignara un papel que no pidió. Exacto, una sensación abrumadora de haber sido elegido para esto, para cargar con todo el peso de esa historia familiar disfuncional. La identidad no la eliges, te la imponen. Es una herencia, como una deuda. Una deuda pesadísima.
Y al final del poema hay un deseo de liberarse. Sí, un anhelo casi desesperado. Habla de deshacerte de esas joyas familiares y, entre paréntesis, desenterrarte. Desenterrarse, como si estuviera sepultado bajo esa herencia. Es un grito por ser el mismo. Exactamente. Por excavar una identidad propia de entre los escombros. Y esa lucha se complica más cuando hay hermanos, como se ve en Between Us, entre nosotros. Ah, claro. Ahí la identidad se diluye. Parece que sí, al menos desde fuera. Los ven como lados opuestos de una moneda, o guisantes en una vaina. Y la ropa igual. Menciona unos tirantes idénticos, camisas del mismo color. Sí, los idénticos tirantes de rayas arcoíris, las camisas de tren del mismo color azul, como si la mirada externa negara su individualidad. Pero por dentro son distintos, ¿no? Muy distintos. Y eso duele. El narrador se ve como un niño nervioso y sensible, mientras que el hermano es rojizo de confianza. Y además, Y además, el hermano es la niña de los ojos de papá. Esa comparación constante tiene que ser otro golpe para el narrador. Otra fractura interna. claro. Y luego está la muerte del hermano, que se menciona. Eso debe romper todo. Sí, rompe esa dinámica de forma trágica. El poema lo dice. La línea está cortada entre nosotros. El narrador ya no es parte de los chicos. Se convierte en otra cosa. Sí, en una reliquia, un compuesto, una mezcla de sí mismo y la ausencia del hermano. La identidad se tiene que rehacer, pero sobre la pérdida, sobre esa línea rota. Quizá ahí empiezan esas transformaciones de la tercera sección, ¿no? Aunque sean transformaciones forzadas por el dolor. ¿Podría ser? Sí, transformaciones dolorosas impuestas. Hemos recorrido un camino duro, ¿eh? De la iniciación a la fractura. ¿Y estos primeros indicios de transformación? Vimos la inestabilidad, el trauma, la identidad hecha pedazos. Sí, por la familia, por la pérdida. ¿Y cómo sigue el viaje? ¿Qué pasa en las siguientes secciones? ¿Qué tipo de devoción puede surgir de esto? ¿Y el exilio? Es una buena pregunta porque no es un camino fácil hacia la sanación, digamos. La sección devocional, es interesante después de esa fractura de la fe inicial, la fe en los padres, quizá en estructuras religiosas que se insinúan en Inheritance. Entonces la devoción se redirige. Podría ser, quizá no a Dios, sino a la memoria misma, a la necesidad de recordar, de articular todo eso. O una devoción a la supervivencia, a encontrar algo a que aferrarse. O incluso, como decíamos, una devoción a la palabra, al acto de contar. Exacto, que nos conecta de nuevo con el título, una devoción nacida de la necesidad. Y luego Exile and Elsewhere, exilio y otros lugares. ¿Profundiza en ese desarraigo de Laws of Perpetual Motion o le da otra vuelta? Yo creo que lo expande. El exilio empezó siendo literal, con las mudanzas, pero se vuelve existencial. Es sentirse fuera de lugar incluso en la propia piel, como sugiere esa identidad fragmentada. ¿Un exilio emocional, quizá? Sí, o una distancia insalvable con los demás por las heridas, o incluso un exilio del pasado, intentar huir de él pero seguir atado. Y Elsewhere, otros lugares, suena esa búsqueda constante de un lugar físico o mental donde por fin se pueda ser, lejos de las sombras de la herencia. Y todo este camino, fractura, transformación, devoción rara, exilio, nos lleva al final, a survivals, supervivencias. Aquí es donde Words Suitors cobra todo su sentido, ¿no? Totalmente. El poema que da título a la colección, Words Suitors, es clave aquí. Compara al narrador con Scheherazade, pero dice que no es por amenaza externa, sino por una propia compulsión de sacarlo. Una necesidad interna, visceral. Sí, y describe el acto de escribir como un harakiri de historia. Harakiri de historia. ¡Qué imagen tan potente! Mucho. Sugiere que contar es, a la vez, destruirte un poco y salvarte. Una extirpación necesaria, aunque duera, para poder seguir. Como abrirse en canal para poder cerrarse de nuevo. Precisamente. Y ahí entran las palabras como suturas. El poema dice, las palabras suturas uniendo bordes en rudo cumplimiento. Rudo cumplimiento. Me gusta eso. No dice que sea perfecto ni bonito. Exacto. No habla de una curación limpia, una cicatriz invisible, habla de unir los bordes como se puede, de forma funcional, quizá tosca, pero lo suficiente para mantener la integridad, para que la herida no se abra del todo. Entonces, las palabras no borran el trauma. Ayudan a contenerlo,
a darle una forma para poder vivir con él. Esa es la supervivencia de la última sección. Yo creo que sí. La supervivencia aquí no es olvidar, no es superarlo en el sentido fácil, es resistir, perdurar, es encontrar la manera de llevar las cicatrices. Y la escritura es la herramienta para eso. Fundamental. Permite dar testimonio, nombrar el dolor, articular el caos. Al sacarlo, al darle forma con palabras, quizás se logra cierta distancia, una perspectiva para seguir adelante. Y encontrar una voz propia en medio de todo eso. Sí, es un acto de agencia, de narrar tu propia historia, aunque está hecha de fragmentos. Es tomar el control de la narrativa que parecía predeterminada por esas fuerzas familiares tan potentes. Bien, entonces, haciendo un recuento, viajamos por la estructura de World's Suitors, desde la iniciación, con esa inestabilidad, pasando por fe y fractura donde todo se rompe y la identidad se fragmenta. Exploramos transformaciones dolorosas, esa devoción redirigida, el sentimiento de exilio, y terminamos en supervivencias, donde escribir, donde las palabras como suturas son cruciales. No para borrar, sino para contener y testimoniar. Exacto. Vimos cómo el trauma familiar, el peso de los padres, la identidad rota y la lucha por la voz se van tejiendo a lo largo de todo el libro. Sí, es un tejido complejo y muy coherente. Y quizá, al cerrar esta exploración, la pregunta que queda flotando es sobre la naturaleza misma de esas suturas. ¿A qué te refieres? Si las palabras unen los bordes en rudo cumplimiento, ¿hasta qué punto sanan de verdad esas fracturas tan profundas? ¿O su función principal es más bien permitirnos vivir con las cicatrices? Reconocerlas. Entender cómo nos formaron. Exacto. Sin que nos definan por completo. Quizá la supervivencia no es volver a estar intacto, sino transformar esa herencia, por más pesada que sea, en una narrativa propia. Una narrativa que, aunque tenga marcas, permita seguir adelante, ¿no? Construyendo sentido. Justo eso. Es esa tensión constante entre el peso del pasado y la posibilidad de transformar el presente, articulada a través de la palabra.